Muy buenos días, les saluda y les habla su profesora Rita Barrera. En esta ocasión les hablaré acerca de la toxicología alimentaria como una manera de prevenir intoxicaciones por alimentos. Aquellas competencias a desarrollar van a ser la terminología, cómo pueden ser los tóxicos en la toxicología alimentaria, cuáles son los tipos de tóxicos en los alimentos y aquellos factores que de una u otra manera pues se encuentran o influyen dentro de la toxicología alimentaria. Cuando hablamos de toxicología alimentaria, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a aquella ciencia que estudia cuáles son y cómo afectan al organismo los elementos tóxicos que están presentes en los alimentos que habitualmente se consumen. Es decir, que la toxicología alimentaria es la ciencia que estudia el tipo de tóxico que se encuentra en un alimento. Pero es muy importante resaltar o mencionar que tóxico en alimentos no es lo mismo que toxicología alimentaria. Cuando hablamos de tóxico nos estamos refiriendo a esa sustancia química que se encuentra en un alimento y que una vez ingerido puede ocasionar intoxicación alimentaria. Vamos a ver también ahora cómo pueden ser los tóxicos dentro de la toxicología alimentaria. Estos tóxicos pueden ser de manera naturales. Cuando hablamos de tóxicos naturales, nos estamos refiriendo a aquellos agentes químicos que pueden causar intoxicaciones de una manera muy ocasional. Esto quiere decir que podemos encontrarlos de manera muy habitual, muy frecuente, muy seguido en los alimentos. Cuando hablamos de tóxicos intencionales, son, como bien dice la palabra, son aquellas sustancias que son ajenas al alimento. Esto ocurre más que nada cuando se le agregan sustancias como conservantes, aditivos, colorantes, saborizantes. Una vez realizado este método o esta agregación de sustancias en el alimento, pueden contaminar al mismo. Además, también tenemos los tóxicos accidentales. Cuando hablamos de tóxicos accidentales, nos estamos refiriendo a los tóxicos más peligrosos para la salud, ya que no se sabe la cantidad que se encuentran en ese alimento o cómo ha llegado ese tóxico a ese alimento. Además, también tenemos los tóxicos generados por procesos. Cuando hablamos de tóxicos generados por procesos, son aquellos que se generan o inician a través de un proceso de transformación. Por eso que es muy importante que todas las industrias alimentarias se rijan por las buenas prácticas de manufactura, los BPM. Estas pues nos ayudarán a enfocarnos un poco más de cómo debe ser la infraestructura, cómo debe ser el área de producción, de transformación, los procesos, cómo debe de ser la limpieza dentro de la misma. Una vez hablado acerca de cómo pueden ser los tóxicos, vamos a ver cuáles son los tipos de tóxicos que se encuentran en los alimentos. Y uno de este es el mercurio. Cuando hablamos de mercurio nos estamos refiriendo a un metal. Y este metal o tóxico solamente se encuentra en los atún o salmón. Cuando hablamos del arsénico, que también es otro tóxico en los alimentos o que se pueden encontrar en los alimentos, pero este solamente se encuentran principalmente en las frutas y en las hortalizas, ya que estas son las más frecuentes dentro de este tóxico. Además tenemos las dioxinas, las famosas dioxinas. Las dioxinas son aquellos productos de desechos industriales que contaminan tanto el agua como los suelos. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con este tóxico, ya que si un animal que se encuentra cerca, llámense bovino, ingiere líquido con estas sustancias, puede contaminar su carne y su leche, ocasionando pues también al consumidor, a nosotros las personas, pues intoxicaciones y problemas de salud. También tenemos las hormonas. Esta es muy común que algunos animales sean inyectados con hormonas y esto se ve más que nada en las avícolas.
al pasar, o sea, una vez que inyecten de hormonas a esos animales, al ingerir nosotros esos alimentos con hormonas, va a pasar al cuerpo humano, el cual va a producir desajustes en el cuerpo y cáncer. Cuando hablamos de desajustes en el cuerpo, nos estamos refiriendo a que tanto el hombre como la mujer pueden aumentar de peso de manera muy rápida. Y también tenemos otras toxinas, otros tipos de tóxicos que se encuentran, ¿verdad?, dentro de la toxicología alimentaria, como lo son los pesticidas. Estos son los más comunes y lo que nosotros estamos hoy día observando. Los pesticidas es un componente que puede afectar, ¿verdad?, a las frutas, a las hortalizas o a cualquier producción agrícola que llegan a esto cuando en la etapa de producción se tiene el objetivo de quitar las plagas. Hoy día las personas utilizan muchas sustancias químicas, muchos plaguicidas químicos, ya que este combate a las plagas de manera muy eficaz. Pero ¿qué pasa? Puede combatir a las plagas, pero está contaminando a ese cultivo, a ese alimento, trayendo como consecuencia pues químicos o sustancias químicas, y una vez ingeridos por nosotros los consumidores podemos dar envenenamiento, lo cual pues es muy peligroso para nuestra salud. También tenemos el famoso bisfenol. Cuando hablamos de bisfenol nos estamos refiriendo a aquellas sustancias que contienen o traen las envases de plásticos y algunas latas. En el caso de las botellas de esas de agua, es muy importante siempre observar en la parte inferior de ella si tiene las letras BPA. Si tiene las letras BPA, significa que esa botella contiene bisfenol A, que es esa sustancia tóxica que a una vez ingerida en nuestro cuerpo nos va a causar varios problemas, como lo son más que nada el cáncer, ¿verdad? Y problemas gastrointestinales. También tenemos el plomo. El plomo se caracteriza por ser un componente que se encuentra más que nada en el arroz. Por eso que es muy importante lavar muy bien el arroz antes de ser cocinado. También tenemos por otra parte el tóxico de los nitratos de sodio. Estos nitratos de sodio pues son elementos que se utilizan para conservar más que nada los embutidos. Por eso que es muy importante tratar de evitar, ¿verdad?, consumir tantos embutidos, ya que contienen estos tipos de sustancias. Además también tenemos de potasio, ¿verdad?, que se encuentran más que nada en las harinas y ocasionan pues problemas también de salud. Por eso que es muy importante prevenir estos tipos de tóxicos en nuestra alimentación. U otra manera, una intoxicación por alimentos. Tenemos el mismo carácter tóxico de la gente. Esto quiere decir que la gente, como todos sabemos, existen tóxicos químicos, físicos y biológicos, pero hablando en toxicología solamente nos vamos a referir a los químicos. El organismo sobre el que actúa. Por lo general todos los organismos no son iguales, todos son muy diferentes, por eso que hay muchas personas que dicen, si yo consumí lo mismo que usted, pero a mí me hizo daño y a ti no. Es por eso, porque todos los organismos no son iguales y dependiendo de cómo sea el sistema va a tener efecto el tóxico. También tenemos, por otro lado, ¿verdad?, otro tipo de factor que influye en la toxicología, como es la forma de absorber el tóxico. Esto puede ser a través de la inhalación y a través por vía oral. Obviamente hay que resaltar que por vía oral es más efectivo o es el tóxico pues abarca más y da mucho más problemas que por ser por parte de inhalación. También tenemos la eliminación del tóxico, el cual pues se genera a través de la orina, a través de la heces y en algunos casos a través del sudor. Pero el método más efectivo para eliminar tóxicos es a través de la orina, por eso que se le pide a las personas con intoxicación que tomen suficiente líquido para que puedan liberar aquellas toxinas. También tenemos la dosis letal, que ese pues es muy importante en toxicología alimentaria para poder establecer cómo es el tóxico o cómo es ese agente o cómo afecta o cómo
se manifiesta en nuestro organismo. También tenemos el tiempo de interacción. Esto quiere decir que la homeostasis, que es la alteración de la fisiología, es la que va a realizar o a determinar más bien el efecto que va a tener el tóxico en nuestro organismo. Es muy importante mencionar que en la interacción se puede encontrar de manera aguda, subaguda o crónica. Cuando hablamos de una intoxicación aguda, nos estamos refiriendo a que la gente tiene efecto de manera muy inmediata, o sea que al mismo instante van a tener ese tipo de molestias. Cuando hablamos de subaguda, esta va evolucionando, apareciendo de manera muy lenta, que no es visible, pero a las horas sí va a aparecer. Y la intoxicación crónica es aquella que nos lleva pues a la hospitalización por pues no tener, por ser tan rápida y tan eficaz a la hora de ser ingerido. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos, chicos.